Durante décadas, una sola voz decidió quién brillaba y quién desaparecía. Sonrisas frente a las cámaras, miedo tras bambalinas. Lo que parecía entretenimiento ocultaba un sistema de control que cobró el precio a muchos y al final a él mismo. Hoy vamos a cruzar la puerta que casi nadie se atrevió a abrir. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar impactado. Durante años, millones de familias encendieron el televisor creyendo que estaban frente a un simple show musical. Pero domingo en domingo funcionaba como algo mucho más serio, una aduana de poder. No era un escenario, era un filtro. No era entretenimiento, era permiso. Quien cruzaba esa frontera existía para todo México. Quien quedaba fuera desaparecía sin ruido, sin comunicado, sin explicación. Y lo más inquietante es que el público jamás fue advertido. Domingo tras domingo, el país aceptó como normal que un solo hombre decidiera qué voces merecían ser escuchadas y cuáles no. El talento importaba, sí, pero no era suficiente. Había que encajar, agradar, adaptarse a reglas que nadie afirmaba pero todos entendían. Una invitación no era solo una oportunidad, era una prueba. Una segunda aparición no era éxito, era validación. Y una ausencia no era casualidad, era sentencia. Esa es la sofisticación del sistema. No necesitaba amenazas explícitas porque la cámara hacía el trabajo. Los artistas lo sabían, los representantes también. Bastaba una mirada incómoda, una broma con filo, un comentario ligero para que el mensaje quedara claro. Aquí no se viene solo a cantar, se viene a demostrar obediencia. Y mientras el público aplaudía, detrás del escenario se aprendía una lección silenciosa. El poder no gritaba, sonreía. Esa frontera no estaba hecha de muros, estaba hecha de miedo administrado con precisión, porque humillar a uno en vivo educaba a cientos fuera de cámaras. Cada domingo reforzaba la idea de que la fama no era un derecho, sino un favor. Así, lo que parecía un ritual familiar se convirtió en el corazón de un sistema donde el acceso valía más que el talento y el silencio era la moneda más segura. Aquí no empezaba una carrera, aquí se firmaba una dependencia. Y entender esto es clave, porque cuando una frontera decide destinos durante décadas, deja de ser televisión y se convierte en poder estructural. Antes de las luces, antes del micrófono, antes del poder visible, Raúl Velasco aprende la lección que marcará toda su vida. El poder no se hereda, se construye. No nace soñando con aplausos, nace entendiendo límites. Crece en un entorno donde el origen pesa y donde el dinero no es solo dinero, es permiso, es acceso, es jerarquía. Esa conciencia temprana no lo convierte en artista, lo convierte en observador. Y el observador aprende rápido que quien controla las reglas no necesita exponerse. Cuando llega a la Ciudad de México, la capital no lo abraza, lo pone a prueba. El trabajo formal, el banco, los números, la disciplina, no son un desvío, son entrenamiento. Ahí aprende a clasificar, a medir riesgos, a evaluar personas como activos o problemas. Más tarde, el periodismo y el entretenimiento le enseñan la otra mitad del mecanismo, cómo se construye una narrativa creíble. Descubre que el público no consume talento, consume historias. Y quien controla la historia, controla la obediencia sin levantar la voz. Aquí ocurre el verdadero giro. Velasco entiende que no necesita ser el mejor cantante, ni el más carismático, necesita ser el que decide, el que abre y cierra puertas, el que convierte la oportunidad en deuda. Y esa deuda no se cobra con contratos, se cobra con silencio, con gratitud forzada, con sumisión disfrazada de disciplina. Así se fabrica la obediencia moderna, no con miedo directo, sino con expectativa. Promesas implícitas, favores no escritos, reglas que nadie explica pero todos respetan. El artista cree que avanza por mérito, cuando en realidad aprende a no incomodar, a no contradecir, a no desafiar. Porque el castigo no es un regaño, es la desaparición. Y cuando alguien entiende que puede borrar a otro sin tocarlo, sin gritarle, sin dejar pruebas, el poder deja de ser herramienta y se convierte en identidad. Aquí no nace un conductor, aquí nace un sistema.
Para entender por qué el poder de Raúl Velasco fue tan profundo, hay que mirar más allá del conductor y observar la maquinaria que lo sostuvo. Televisa en esos años no era solo una empresa de televisión, era el centro simbólico del país. Lo que aparecía en pantalla se volvía verdad. Lo que no aparecía simplemente no existía. Y dentro de ese ecosistema, el padrino ideal no era el más talentoso ni el más querido, sino el más funcional al sistema. Ahí entra Velasco, no como figura carismática, sino como engranaje perfecto. Su fuerza no estaba en cantar, actuar o improvisar, estaba en administrar acceso. Y todo sistema que controla acceso necesita un rostro creíble, alguien que parezca autoridad natural. La alianza con Emilio Azcárraga Milmo no fue una casualidad, fue una coincidencia de intereses. Uno construía el imperio, el otro regulaba quién podía entrar. Así nace una figura que no necesita amenazar porque representa al sistema completo. Cuando Velasco hablaba, no hablaba solo él, hablaba la empresa, el canal, el poder cultural del país. Y eso lo convertía en juez sin toga, en árbitro sin apelación. El artista no se enfrentaba a una opinión personal, se enfrentaba a la posibilidad de quedar fuera del mapa. Siempre en domingo se convierte entonces en un ritual nacional que normaliza la jerarquía. Millones de espectadores aceptan sin cuestionar que alguien decida quién es digno y quién no. La sonrisa del conductor funciona como anestesia. El público ve espectáculo, la industria ve control. Y en ese equilibrio perverso, Velasco encaja a la perfección. No necesita inventar reglas nuevas, solo aplica las que el sistema exige. Premiar obediencia, castigar disidencia, mantener el orden. Así se construye el padrino perfecto, no el que crea el poder, sino el que lo ejecuta con precisión quirúrgica. Aquí el individuo se diluye y el sistema respira. Porque cuando un hombre se vuelve indispensable para que la maquinaria funcione, deja de ser reemplazable y empieza a creerse eterno. El poder más eficaz no es el que grita, es el que educa en silencio. Y Raúl Velasco entendió eso antes que nadie. En su escenario, la humillación no era un accidente ni un exabrupto, era una herramienta. No hacía falta expulsar a alguien para marcarlo, bastaba con una broma incómoda, una observación ligera, una corrección en vivo que sonreía mientras cortaba. El método era simple y devastador: reducir a uno para disciplinar a todos. Cuando un artista era cuestionado frente a millones, el mensaje no iba dirigido solo a esa persona, iba a toda la industria observando desde casa. Aprendían qué gestos evitar, qué respuestas no dar, cómo reír cuando la risa dolía. La cámara convertía la escena en pedagogía. No había violencia explícita, había normalización. Comentarios sobre cuerpos, etiquetas de clase, insinuaciones sobre autenticidad o merecimiento funcionaban como cuchillas finas. No dejaban sangre, pero dejaban marca. Y lo más perverso era la ambigüedad. Todo podía justificarse como humor, criterio artístico o exigencia profesional. Esa ambigüedad blindaba al sistema, porque ¿cómo denuncias una broma? ¿Cómo pruebas una intención cuando el público aplaude? La humillación en vivo tenía otra ventaja: creaba memoria selectiva. El espectador recordaba el chiste, el artista el miedo. Así se construía una jerarquía donde el respeto no se ganaba, se toleraba. El método también administraba expectativas. Una corrección pública podía arreglarse con una invitación futura. Una sonrisa podía significar salvación temporal. La dependencia se volvía psicológica. El artista aprendía a agradecer incluso el golpe, porque el golpe venía con cámara. Y cuando el castigo no era visible, era más eficaz. El silencio, la no invitación, la ausencia explicada como agenda. La humillación entonces no era crueldad impulsiva, era gobierno.
un manual no escrito que enseñó a una generación que el acceso valía más que la dignidad y que el aplauso podía tapar cualquier abuso si se administraba con ritmo televisivo. Hay un momento en todo sistema de poder en el que la regla deja de ser implícita y se vuelve ejemplar, y eso ocurre cuando alguien no acepta el juego. En el universo de Raúl Velasco, disentir no era discutir, era desaparecer. No hacía falta gritar ni expulsar, bastaba con señalar. Un comentario en vivo, una duda sembrada frente a cámaras, una frase que parecía crítica artística y en realidad era sentencia. El escenario se convertía en tribunal y el veredicto no admitía apelación. Para el artista, el castigo no terminaba cuando se apagaban las luces. Ahí empezaba lo peor. Teléfonos que dejaban de sonar, reuniones canceladas sin explicación, productores que ya no encontraban espacio, disqueras que de pronto cambiaban de planes. La industria memorizaba el mensaje. No era necesario repetirlo muchas veces porque el miedo es eficiente cuando se administra con precisión. Ese fue el verdadero costo de no aceptar el juego, no una pelea pública, sino el borrado silencioso. Y lo más inquietante es que el público rara vez lo notaba. Desde casa parecía un momento incómodo, una opinión dura, incluso un gesto de exigencia profesional, pero detrás del escenario se leía como advertencia: no encajas, no sirves, no vuelvas. Ese tipo de castigo educa mejor que cualquier contrato porque no deja pruebas claras y aún así produce obediencia masiva. Representantes aprendían a bajar la cabeza, artistas a medir cada palabra, jóvenes promesas a sonreír aunque la voz temblara. La lección se transmitía sin manuales. Aquí no se viene a desafiar, se viene a agradar. Y si alguien se atrevía a no hacerlo, el sistema reaccionaba con frialdad quirúrgica. No hacía falta humillar a todos. Humillar a uno bastado para que el resto entendiera. Así cada caso se convertía en un sacrificio simbólico que reforzaba la frontera. Cuando no aceptas el juego, no te expulsan con ruido, te apagan. Y en una industria que vive de visibilidad, ser apagado es la forma más eficaz de castigo. Dentro del sistema que giraba alrededor de Raúl Velasco, el talento femenino siempre fue medido con una balanza distinta, una que casi nunca se veía en cámara, pero pesaba más que cualquier micrófono. No bastaba cantar bien, conectar con el público o llenar escenarios. El cuerpo se convertía en requisito, en filtro, en moneda de acceso. Comentarios sobre peso, piernas, curvas o presencia no eran observaciones aisladas, eran señales. Señales de quién estaba dentro y quién estaba a un comentario de quedar fuera. La violencia no era explícita, era elegante, disfrazada de broma, de consejo profesional, de criterio televisivo. Y esa sutileza la hacía más efectiva, porque obligaba a sonreír mientras dolía. La balanza invisible funcionaba así. Si cumplías con la imagen esperada, avanzabas. Si no, debías agradecer estar ahí y corregirte en silencio. Muchas aprendieron que discutir significaba arriesgarlo todo. El escenario se transformaba en una prueba constante donde el juicio no era solo artístico, era físico y moral. El público reía, aplaudía, comentaba desde casa sin saber que cada risa reforzaba una jerarquía. Para las jóvenes promesas, la presión era aún más asfixiante. Representantes susurraban advertencias, miradas medían reacciones. Una palabra mal recibida podía cerrar puertas durante años. No había contratos que mencionaran estas reglas, pero todas las conocían. El mensaje era claro: la visibilidad se concede, no se exige. Y esa concesión tenía condiciones. La balanza invisible no buscaba equilibrio, buscaba control. Convertía la inseguridad en disciplina y el miedo en obediencia. Lo más perverso es que muchas interiorizaron esa lógica como normalidad, como el precio inevitable del éxito. No se hablaba de abuso, se hablaba de «así funciona». Y cuando una mujer desaparecía de la pantalla, nadie preguntaba demasiado. El sistema había logrado lo esencial, que el juicio pareciera natural. Así el poder no necesitaba empujar, bastaba con pesar. Y en ese pesaje constante, generaciones aprendieron que su valor podía reducirse a una frase dicha con sonrisa frente a millones, sin dejar rastro formal, pero con consecuencias duraderas. En los sistemas de poder, la moral nunca es un principio fijo, es una variable. Y en el universo de Raúl Velasco, esa lógica quedó expuesta con una claridad incómoda. No se trataba de proteger valores o de cuidar al público,
Se trataba de proteger el mecanismo. Las decisiones no respondían a lo correcto, respondían a lo útil. Un artista podía ser considerado inapropiado, peligroso o incorrecto un día y el siguiente convertirse en invitado central si el rating lo justificaba. El criterio no cambiaba por convicción, cambiaba por conveniencia. El caso de Gloria Trevi funciona como espejo perfecto de esta hipocresía estructural. Hubo rechazo, hubo distancia, hubo discursos que sonaban a alarma moral. Pero cuando el fenómeno se volvió rentable, cuando el público gritó más fuerte que las dudas, la puerta se abrió sin remordimiento. El sistema no se contradijo, simplemente se adaptó. Y eso es lo verdaderamente inquietante, porque no había un código ético que se traicionara, nunca lo hubo. Había una regla superior. Lo que funciona, se queda. Lo que incomoda sin generar beneficio, se descarta. Así se entiende que la televisión no actuara como conciencia social, sino como administrador de impactos. La indignación era válida solo mientras no afectara al negocio. Cuando afectaba, se redefinía. Para los artistas, el mensaje era devastador y clarísimo. No importaba quién eras ni qué representabas, importaba cuánto valías en ese momento. Hoy eras un problema, mañana una oportunidad. Esa volatilidad generaba una inseguridad permanente que reforzaba la obediencia. Nadie sabía cuándo estaba dentro ni cuándo podía ser expulsado, porque la moral no era un suelo firme, era una alfombra que se movía según el interés. El público veía incoherencias, pero las aceptaba como parte del espectáculo. La industria, en cambio, aprendía la lección profunda. Aquí no se premia la integridad, se premia la rentabilidad. Y cuando un sistema enseña eso durante décadas, deja una huella que va mucho más allá de un conductor. Deja una cultura en donde la conveniencia se disfraza de criterio y la moral se invoca solo cuando conviene para apagarla después. Todo poder basado en el temor tiene una grieta inevitable, el día en que deja de ser necesario. Durante años el miedo fue la moneda que sostuvo el sistema de Raúl Velasco, pero aún las monedas más sólidas pierden valor cuando el contexto cambia. Ese quiebre ocurre cuando un artista ya no necesita permiso para existir, y ahí es donde el miedo cambia de manos. El caso de Johann Sebastian no es solo una anécdota, es una señal histórica. Hubo un tiempo en que era un compositor más, esperando una oportunidad, dependiendo de una puerta que no se abría. En ese momento, la negación era castigo y la humillación, advertencia. Pero el tiempo hizo algo que el sistema no supo prever. El público decidió por su cuenta. Cuando Johann Sebastian llenó palenques, cuando su nombre ya no necesitaba validación televisiva, la jerarquía se invirtió. El que antes pedía espacio, ahora ocupaba el centro, y frente a cámaras ocurrió lo impensable. El artista recordó el desprecio y obligó al padrino a retroceder, a justificar, a pedir disculpas. No fue una venganza, fue una revelación. El poder no era natural, era prestado. Funcionaba mientras el artista dependía de la puerta, no cuando la puerta se volvía irrelevante. Ese momento expuso algo que todos intuían, pero pocos habían visto tan claro. El miedo no era eterno, y cuando el miedo se rompe una vez, deja de funcionar igual para todos. A partir de ahí, otros artistas entendieron que existía vida fuera del ritual, que el escenario no era el único camino, que el silencio impuesto podía ser desafiado cuando el público respaldaba. El sistema no cayó ese día, pero se resquebrajó, porque ningún padrino sobrevive intacto cuando alguien demuestra en vivo que ya no le teme. Desde entonces, el control empezó a verse como lo que siempre fue, una construcción frágil sostenida por la creencia colectiva. Y cuando esa creencia se rompe, el miedo cambia de bando. En todo sistema autoritario hay un archivo que nadie ve, pero todos temen. Y en el universo de Raúl Velasco, esa lista no estaba escrita, estaba ejecutada. No hacía falta un documento oficial ni un anuncio público. La exclusión funcionaba mejor cuando era silenciosa. Artistas que un día aparecían y al siguiente dejaban de existir en pantalla sin explicación. Invitaciones que no se renovaban, proyectos que se caían por agenda, productores que de pronto perdían interés. La lista invisible no castigaba con ruido, castigaba con ausencia. Y ese castigo era más eficaz porque no dejaba culpables claros. ¿A quién reclamas cuando nadie te dice que estás vetado?
¿Cómo denuncias algo que no ocurre sino que deja de ocurrir? Ahí radicaba su poder. La industria aprendió a leer señales. Si alguien no volvía, no se preguntaba por qué. Se entendía. La pedagogía del miedo operaba por repetición. Cada caso reforzaba la frontera sin necesidad de explicarla. El artista que miraba desde casa entendía que hablar podía costarle el lugar. El representante aprendía a negociar sin confrontar. El ejecutivo aprendía a no contrariar al sistema. Y el público, sin darse cuenta, normalizaba la desaparición como algo natural del espectáculo. La lista invisible también protegía al método. Al no haber escándalo, no había debate. Al no haber nombres oficiales, no había juicio. Solo quedaban rumores que se parecían demasiado entre sí. Historias contadas en voz baja, advertencias cruzadas, miradas que se bajaban cuando alguien preguntaba de más. Ese archivo vivo se alimentaba del silencio colectivo. No necesitaba pruebas porque producía resultados. Y lo más inquietante es que esa lógica trascendió al conductor. La lista se volvió cultura, un mecanismo replicable que enseñó a generaciones que el castigo más temible no es la humillación pública, sino el borrado. Porque en una industria de visibilidad, no existir es la peor condena. Así, la lista invisible no fue una exageración ni un mito urbano. Fue la columna vertebral de un control que se ejercía sin tocar, sin gritar y sin dejar huellas visibles. En todo sistema de poder parece invencible hasta que el cuerpo interviene. Y en el historial de Raúl Velasco, ese momento marca un punto de no retorno. Mientras la industria comenzaba a mutar y el ritual perdía magnetismo, el organismo empezó a pasar factura por años de tensión acumulada. La enfermedad no llega como escándalo, llega como desgaste, cansancio persistente, hospitalizaciones, límites físicos que no admiten negociación. Y aquí ocurre algo decisivo para la narrativa del poder. Cuando el cuerpo falla, el control deja de obedecer. El hombre que marcaba ritmos, imponía silencios y administraba accesos, se ve obligado a detenerse. La vulnerabilidad aparece sin pedir permiso. Ya no hay cámara que la disimule. El miedo que antes se administraba desde el escenario, ahora se experimenta en privado. Al mismo tiempo, el contexto externo acelera el quiebre. Nuevas generaciones ya no miran el domingo como altar. Otros géneros crecen sin pedir validación. El público aprende a elegir por fuera del filtro. La autoridad se erosiona por dos frentes, el biológico y el cultural. Y esa doble presión revela una verdad incómoda. El poder no es una cualidad personal, es una condición circunstancial. Cuando las condiciones cambian, la identidad se tambalea. El cuerpo enfermo expone la fragilidad del mito. Las decisiones ya no dependen solo de una voz. La maquinaria empieza a redistribuir funciones. El control se diluye en comités, agendas, reemplazos. Para quien confundió poder con identidad, esa transición es devastadora. No hay épica en la enfermedad, hay silencio. No hay aplausos en la debilidad, hay espera. Y mientras el sistema aprende a funcionar sin su eje, el cuerpo insiste en su mensaje. Ningún dominio es absoluto. Aquí comienza el verdadero cobro, no en titulares ni en denuncias, sino en la pérdida progresiva de la capacidad de imponer. El poder, sin cuerpo que lo sostenga, se vuelve recuerdo, y los recuerdos, cuando ya no mandan, dejan de proteger. El poder rara vez cae con estruendo. A veces se apaga como una luz al final de una grabación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Siempre en Domingo dejó de existir. No hubo despedida épica ni homenaje proporcional al imperio que había definido generaciones. Hubo un anuncio seco, administrativo, definitivo. Para el público fue un cambio de programación. Para el sistema fue una señal clara. El ritual ya no era indispensable. Y para Raúl Velasco fue algo mucho más profundo que perder un programa. Fue perder el trono. Durante casi 2 décadas su identidad estuvo fusionada con ese escenario. No era un conductor que tenía poder, era el poder encarnado en un formato. Cuando el programa se cancela, no se cancela solo un espacio televisivo, se desactiva la aduana que regulaba accesos, silencios y obediencias. Las llamadas empiezan a espaciarse, los pasillos se enfrían. Los artistas que antes bajaban la cabeza, ahora evitan la mirada. El sistema, que siempre pareció personalista, demuestra su verdadera naturaleza. Funciona sin memoria y sin gratitud. El imperio no se derrumba en un escándalo, se vuelve prescindible. Y ese es el golpe más duro para quien confundió control con permanencia. Porque cuando el mecanismo sigue girando sin ti,
el poder deja de ser autoridad y se convierte en pasado. Aquí no termina la historia, pero aquí queda claro algo irreversible. El miedo que sostuvo al imperio ya no gobierna, y cuando el miedo se va, no hay carisma ni legado que lo reemplace. El castigo más eficaz no es el que humilla en público, es el que borra sin anunciarse. Y en la caída de Raúl Velasco, el silencio se convierte en sentencia. No hay veto oficial, no hay comunicado, no hay confrontación, simplemente dejan de llamarlo. El teléfono ya no suena, las invitaciones no llegan, los pasillos que antes se abrían ahora siguen de largo. El mismo recurso que durante años disciplinó a otros, la ausencia, vuelve como espejo. Los medios reescriben el relato con cautela. Lo que fue autoridad pasa a ser estilo de otra época. Lo que fue criterio se nombra como exceso. Y él ya no tiene micrófono para responder. El silencio no protege, aísla. En privado, la irrelevancia pesa más que cualquier crítica, porque no ofrece enemigo contra el cual pelear. No hay debate que ganar, no hay escenario que recuperar, solo la confirmación de que el sistema aprendió a seguir sin su eje. Ese silencio también ordena memorias. Algunos recuerdan con distancia, otros con incomodidad, muchos con alivio. La historia avanza sin pedir permiso, y el poder, sin público, se encoge. Lo más cruel es la normalidad con la que ocurre. Nadie celebra la caída, nadie la lamenta demasiado. La maquinaria continúa y demuestra su verdad última. No era personal, era funcional. Cuando deja de funcionar, se apaga. Así, el silencio se vuelve castigo final porque no permite réplica ni redención pública. No hay aplausos que tapen las preguntas, no hay risas que anestesien la pérdida. Queda la lección desnuda. Quien gobierna por el miedo termina aprendiendo que el olvido duele más. No hubo tribunal, no hubo sentencia formal, no hubo ajuste de cuentas públicos, pero el tiempo hace algo que ningún juicio logra. Ordena los hechos sin pedir permiso. Con los años, la figura de Raúl Velasco dejó de ser solo la del conductor poderoso para convertirse en símbolo de una forma de ejercer control. Ya no se habla solamente del hombre, se habla del método. Lo que antes se justificaba como carácter fuerte, hoy se nombra como abuso. Lo que se celebraba como criterio, hoy se revisa como humillación normalizada. El juicio del tiempo no grita, compara, y al comparar expone patrones. Testimonios que durante décadas parecían aislados empiezan a encajar. Historias distintas que suenan demasiado parecidas para ser coincidencia. Carreras que se apagaron sin explicación, silencios repetidos, miedos compartidos. Nada de eso necesitó una condena legal para adquirir peso histórico, porque el tiempo no absuelve ni condena, revela. Y lo que revela aquí es incómodo. El poder no estaba concentrado solo en un individuo, sino en una cultura que lo permitió, celebró y protegió mientras funcionó. Por eso el juicio no recae únicamente sobre Velasco, sino sobre una industria que confundió autoridad con impunidad y entretenimiento con violencia simbólica. Hoy, cuando se habla de padrinazgos tóxicos, de abusos normalizados, de jerarquías incuestionables, su nombre aparece como referencia inevitable, no como monstruo aislado, sino como síntoma de una época. Ese es el veredicto más duro. No fue una excepción, fue un modelo. Y el tiempo, al quitar el miedo, permite algo que antes parecía imposible: mirar de frente, sin nostalgia ni furia, y entender que el verdadero legado no es un programa histórico, sino una advertencia. Porque cuando una sociedad acepta durante demasiado tiempo que una sola voz decida quién vale y quién no, el juicio final siempre llega, y llega cuando ya no se puede cambiar el pasado, solo aprender de él. Cuando el ruido se apaga y los homenajes se enfrían, queda lo único que no se puede vetar: la pregunta. La historia de Raúl Velasco no termina con un programa ni con un homenaje, termina cuando entendemos el precio real del poder sin límites. Detrás del brillo hubo silencios, miedos y decisiones que marcaron vidas. Hoy queda la lección: ningún éxito justifica la humillación, ni ningún sistema es eterno cuando se sostiene en el temor. Si este video te hizo pensar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia. Y no te vayas, mira el video que aparece en pantalla, es aún más interesante y apasionante que este.